Hay algunos mitos de las misiones y vamos a proyectar aquí algunos de esos mitos. Sarón, Samuel y yo vamos a hacer lo mejor por tratar de desmitificar eso. Y Neo va a pasarle el micrófono a alguien para que lea eso que está en la pantalla. Entonces, ya apareció en la pantalla. A ver quién lo lee. Eso, Neo los va a escoger a Edocracia. Dice la primera pregunta, o el primer mito: ¿los misioneros deben ser extranjeros en una nación? Obviamente no. Nosotros hemos tenido como esa idea errónea de que siempre el extranjero es el misionero. No, nosotros somos misioneros que hemos servido aquí en Medellín, que hemos servido en otras ciudades, pero no necesariamente tienen que ser de otro país. Todos pueden ser misioneros en sus barrios, en sus trabajos, en diferentes partes, pero no necesariamente tienen que ser de otro país. Next, siguiente. Los misioneros latinos viven en escasez. No. Es otro mito que hay, y es que el misionero norteamericano, el misionero europeo, angloparlante, como quieran, pues tiene dinero y los latinos somos unos tirados, dejados. Pero no es cierto. Gracias al Señor he podido hacer varios viajes misioneros 100% con moneda colombiana. Amén. Y eso quiere, y he ido bien y he llegado bien con regalitos para mi familia. Yo quiero hacer también de pronto una aclaración. Tampoco es que vivan en súper riqueza. No, dependemos del Señor siempre. Y sabemos por eso mismo que no andamos en pobreza y que el Señor nos sostiene. Solo se puede ser misionero en la ventana 1040. Ahí aparece cuál es la ventana. Norte de África, Euroasia y Asia Oriental. Pues bueno, lo mismo va muy añadido a la primera, ¿cierto? O sea, podemos ser misioneros allá, sí, claro. Y seguro Dios también necesita muchos obreros como nosotros allá, pero también podemos ser aquí, o sea, podemos ser misioneros en todo lugar. Yo estuve en Londres, que es una ciudad, digamos, muy desarrollada, un país muy desarrollado, y allá se necesita gente. Entonces, en todos los países se necesita gente, y déjeme decirle también una cosa, que nosotros, por ser latinos, por tener rasgos muy parecidos a la gente de allá, tenemos un acceso casi que directo. Entonces, no solo se puede ser misionero allá, pero créame que Dios está necesitando misioneros latinos, misioneros de la casa que vayan a esos lugares. ¿Los misioneros deben comer de todo? No. Bueno. Ya estuvo en la India. Bueno, no, pues, no debemos comer de todo. Obviamente no todo es rico, pero es muy chévere probar. Algo que aprendí es que diferente no quiere decir malo, simplemente es diferente. Entonces, ellos tienen costumbres, por ejemplo, en la India de comer muy picante y muy aliñado, pero tienen, o sea, para ellos es rico y hay cosas que son ricas, pero no necesariamente tienes que comerlo todo. Comen mucho pollo. Comen mucho pollo y muchos vegetales. Hay mucha gente vegetariana, mucha gente, pero también es muy arraigado a la cultura, porque ellos, por ejemplo, para ellos las vacas son sagradas, entonces ellos no comen res y no comen cerdo. Entonces, pero es muy arraigado mucho a la cultura, que va mucho con la religión también, tienen muchos dioses. Entonces, parte de sus dioses, por ejemplo, ellos adoran a la vaca, entonces por eso no la comen. Es normal uno pasar por la calle y ver una vaca andando, es normal. Aquí uno como que, ¿qué? ¿Dónde se salió? ¿Dónde se escapó? Pero no, allá es normal. Los misioneros deben ser superdotados en conocimientos de todo tipo, y además no pueden extrañar a su familia, ni amigos, ni expresar ningún tipo de vulnerabilidad.
Pues bueno, no somos superhéroes y no tenemos que serlo. Somos también humanos, también cometemos errores, también sentimos, también nos duele. Así que sí, Dios nos capacita para hacer algunas cosas, Dios nos da las herramientas, Dios nos da el conocimiento y gracias a Dios por eso, ¿cierto? Pero nosotros también nos extrañamos, también nos hace falta la familia, ¿cierto? Y pues somos vulnerables y yo creo que también es un estado en el que nos volvemos también más dependientes de Dios y es también donde Dios tal vez en algún momento nos quiere poner, ¿cierto? No sé si quieren añadir algo. No, más adelante en un ratico hablamos de la palabra específicamente, pero aunque la idea es que Dios nos prepara en toda buena obra a todos, ese mito de que los misioneros son ciertas personas súper calificadas en la iglesia y que hacen de todo, no es necesario aplicarlo así. Y eso ha hecho mucho daño a que las personas crean, no, pero es que yo no sé hablar allá, no, pero es que yo no sé cantar, es que a mí no me gustan los niños. Y quizá usted lo vea como una debilidad, pero se nos ha olvidado ese versículo que tanto repetimos, y es que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. Solo existe una manera de hacer misiones. Bueno, como les compartía hace un ratico, yo soy diseñadora gráfica y publicista y hay muchas maneras de hacer misiones. Dentro de una semana vienen un equipo médico a hacer una brigada de salud y las misioneras son doctoras, son enfermeras, son gente que viene como voluntaria a ayudar en la farmacia. Entonces, hay muchas maneras de hacer misiones. Yo pensé que solo era ir a las calles, ir puerta por puerta. Eso también es hacer misiones, pero no es la única manera. Yo puedo hacer misiones sentada en mi computador haciendo diseños para que muchas personas más puedan escuchar y puedan ser más receptivas al mensaje de salvación. Los misioneros, si no se cansan antes de ser llamados, no se cansarán. Si no se casan. No se casan, no se casan. Antes de Reprendo ser esas llamados. palabras en el nombre de Cristo. Eso es un mito. Nosotros sí queremos casarnos. Y conozco muchos misioneros que se han casado, normal. Esa la añadimos porque eso fue lo que dijeron las niñas en Dominicana hace 3 años por esta misma fecha. ¿Qué es un misionero? Ay, tía, la misionera es la viejita que nunca se casa. Y oremos por eso. Eso parece chistoso, pero está siendo un fenómeno. De hecho, Comibam, que es uno de los congresos más grandes, es una de sus conferencias. ¿Qué está pasando que no se casan? Y juntan a los misioneros hombres con las misioneras mujeres y no pasa nada. Es como, no sé. Yo creo que el Señor de Génesis, Apocalipsis ha bendecido al mundo a través de algo llamado familia. Y aquí ninguno ignora lo que está pasando en torno al tema de la familia. Así que es evidente que Satanás quiere atacar familias de personas que estén consagradas a él. Amén. No solo a los misioneros, a todos los cristianos. Entonces sí es una necesidad de oración. Pero sí nos casamos, por favor. Misioneros son algunos en la iglesia, el resto son espectadores. Ok, pues como decíamos ahorita, todos somos misioneros, es decir, es un llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Así que todos estamos llamados, todos tenemos que sentir la necesidad, la pasión, el amor por ir a hacer misiones, ¿cierto? Y como lo decíamos ahorita, no tiene que salir al exterior, no tiene que ser en otro país, sí, el vecino, y muchas veces también se ha dicho aquí, lo hemos escuchado en enseñanzas, ¿cierto? De compartir esa buena nueva, de simplemente reflejar amor a los demás. Es impactante si usted hace la prueba, lo que puede hacer cuando vaya por la calle, sonríale a alguien y dígale buenos días, buenas tardes y verá qué pasa. Haga la prueba. Así que todos somos misioneros, todos podemos hacerlo. Sí, no solamente como les decía ahorita, hay muchas maneras de hacer misiones.
Pero una de las maneras que ustedes pueden hacer misiones también es orando por esas personas misioneras que están no solamente aquí en Colombia, sino en otros países y que arriesgan su vida y que están escondidos y que pasan hambre, porque es la realidad. Hay muchas partes donde el evangelio no es bien recibido y pasan mucha persecución. Y es una manera también de hacer misiones, orando por ellos, no solamente compartiendo, sino orando y orando por su vecino, orando por las necesidades de las otras personas, porque el mandato que Dios dijo es id, no solo a algunos, a todos. Los misioneros transculturales deben solucionar los problemas de su país antes de querer ir a otro. Esa la respondo yo porque esa me da rabia. Eso me lo han dicho desde que empecé. Ay, pero ¿por qué vas a viajar si aquí en Colombia, en el Chocó, en Medellín, en Iquitao hay tanta necesidad? Hermanos, sí, es cierto. Y créanme, a mí me duele mucho eso. Y me indigna cuando veo en Facebook, por lo menos yo no, estados donde cuando pasa una catástrofe en Francia o en Kenia, y si usted lo ha hecho, Dios lo perdona, yo también, o en Alemania, y estamos poniendo estados como, claro, vean, se ponen a llorar por los de Francia y qué de los desplazados en Colombia. Eso a mí me duele, porque a nosotros como cristianos nos debe doler el dolor aquí y el dolor allá. Y el dolor del perdido a unas cuadras allí en Itagüí, donde hemos ido a evangelizar, nos debe doler igual que un dolor en Dominicana. Obviamente hay relaciones que se construyen, no es de la noche a la mañana que a mí me dolieron las niñas en Dominicana. Obviamente hay relaciones que te hacen sentir un dolor, una empatía. O Charo cuando fue a Venezuela con Josué, claro, hay una empatía. Pero nosotros tenemos que buscar cada día que la compasión de Dios nos llene por los que están aquí y por los que están allá. Si el Señor llama a alguien y derrama un amor especial por una persona en China y da todo para que esa persona vaya a China, nosotros no somos nadie para juzgar ese llamado que Dios le hizo. Amén. Pero si nosotros estamos aquí y Dios nos ha preparado y nos ha abierto puertas aquí y aquí hay dolor, aquí también vamos a servirles. Las naciones llamadas, desarrolladas o cristianizadas no necesitan misioneros. Pues uno creería que no, ¿cierto? Uno creería que están muy bien, que tienen suficiente gente, que hay suficientes cristianos. Pero créanme que muchas veces en esos países desarrollados, en esos países ricos que no tienen necesidad de nada, es donde más se ven homicidios, donde más se ven suicidios, eso, porque no encuentran el sentido de la vida, no encuentran eso que los llene, como el pastor nos ha dicho. Nosotros todos tenemos un vacío del tamaño de Dios, y si lo llenamos con riquezas, con poder, con fama, ¿cierto? Con cosas materiales, eso no va a llenar el vacío del tamaño de Dios que tenemos, ¿sí? Entonces, muchas de esas personas tratan de hacerlo de esa manera y créame que no encuentran. Entonces, necesitamos misioneros, necesitamos gente que se atreva a confrontar a las personas, a decirles, por más rica que seas, por más poder que tengas, necesitas a Jesús, necesitas a Dios, todos necesitamos a Dios. Muy bien, ¿qué les pareció estos 10 mitos? ¿Alguien cambió algo, se le movió por allá o no? ¿Nada? ¿Sí? ¿Un poquito? Muy bien. ¿Qué tal si vamos a la palabra? Unos minuticos más. Hay un lema hablando de transformación. Hay un lema que yo misma tuve la oportunidad de introducir en el departamento de misiones Igleico. No lo escribí yo, es un concepto muy, muy, muy antiguo en las misiones, que data precisamente de la época en la cual Estados Unidos estaba enviando muchos misioneros alrededor del mundo. Y es: si mis pies no van, mis manos dan y mis pies se postran para orar. Y trataba de envolver 3 cosas que siempre hemos hablado en misiones: que se puede hacer misiones orando, que se puede hacer misiones dando, que se puede hacer misiones yendo. El lema no tiene algo malo en sí, y ahí es cuando uno tiene que preguntarse, cuando algo suena bonito,
qué tan cierto puede ser, ¿cierto? El lema no tiene nada malo en sí, pero hay un pequeño error, un pequeño gran error, y es que dice, si mis pies no van, es decir, o esto, o aquello, o lo otro. Es como si dijera una de las tres. Y en un momento ya empezó a incomodarme eso, hablando con alguien que no se dedica a las misiones, pero que miraba a las misiones transculturales, pero que miraba el panorama, y escribió un artículo que nunca ha publicado, solo lo escribió, y él decía, yo siento que a veces como cristianos estamos tercereando la tarea, al decirle a alguien, no, yo ya di, ya, mi corona con mis esmeraldas están aseguradas, porque él le predicó y yo di mi billete y él predicó. No, yo ya hice mi parte porque yo oré, y ya. Entonces es como alguien más lo hace y como, cierto, la utilización de ese medio. Pero en eso quedé yo como, sí, es verdad, es extraño que pensemos así. Además que es facilista y yo lo entiendo, es muy cómodo yo decir, yo estoy orando por Samuel, yo ya hice mi parte. Pero cuando vemos a Jesús como el misionero por excelencia, porque no hay un misionero más grande que Jesús, amén. Toda la misión de pasta a pasta, la misión de Dios, rescatar al hombre y que sea conocedor de su amor y tener una relación íntima con él, se consuma en la persona de Jesús. Y a él tenemos que mirar como el misionero supremo. Y Jesús, ¿cuál de las tres hizo? Todas tres. Podemos ir a Juan 17, no lo vamos a leer, pero es uno de mis textos favoritos de los evangelios, porque se titula, Juan 17. Se titula Jesús ora por sus discípulos. Y usted puede tomarse todo el tiempo para ver esta hermosa oración, porque Jesús oró por usted y por mí. Es uno de los pasajes donde se redacta toda una oración de Jesús, pero no fue la única vez que Jesús oró. Jesús oró en el desierto, Jesús oró en el Getsemaní, Jesús oró en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo una vida permanente de oración, no solo por él, sino como en el pasaje 17 de Juan, por sus discípulos. Y cuando usted lo lea, usted va a ver que él dice, no solo oro por estos, sino por los que han de venir, o sea, por nosotros. Jesús oró. Jesús también dio. Jesús no solo multiplicó el pan, no solo multiplicó los peces, no solo hizo el agua en vino en un momento de celebración, que también es parte de una misión específica, no solo calmó la tempestad, es decir, dio paz, no solo dio la economía porque tenían unas finanzas muy serias y Jesús las manejaba para dar a los demás, pero en el pasaje 15 de Juan, unas páginas atrás, Jesús dice en el versículo 13 del capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno que da su vida por sus amigos. Jesús dio todo, Jesús dio su vida por la misión. Y finalmente en Hebreos 12:2, que es un versículo que yo espero que usted se sepa de memoria. ¿Quién se lo sabe y lo dice duro? ¿No? Puestos, si se lo saben, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue y fue hasta la cruz. Jesús hizo las tres cosas. Nosotros podemos hacer las tres también. Dice dice en Mateo 28, la gran comisión, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Él está, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Lo que queríamos hacer hoy, el poder enseñar de que Él fue, de que Él dio, de que Él oró y que aparte prometió estar en nosotros y con nosotros para hacer lo mismo que Él hizo. No es solo con 3 personas, no es solo con 5 de la iglesia, es con usted. El pastor hizo una pregunta que respondimos de una manera dudosa. ¿Por parte de quién será predicado el evangelio en el mundo? Diga, por mí.
¿Por parte de quién será predicado el evangelio? Por mí. Y cuando usted lo diga, siéntalo. Por mí. Yo predicaré el evangelio de Jesús. ¿Cómo lo haré? Él me mostrará. No hay una sola forma. No hay un solo lugar. Para terminar, quisiera dejarlos con una escena muy especial de una película que nos vimos la semana pasada. En medio de una guerra, esto es un hecho histórico, en un puerto llamado Dunkerque en Francia, estaban necesitando barcos para mover, rescatar a muchos soldados que iban a ser bombardeados, que fueron y estaban siendo bombardeados. Hay una escena muy impactante, aquí los estoy spoileando a las que no se la han visto, donde llegan los barcos, barcos pesqueros, barcos de turismo, barcos de familia, yates, vienen a rescatar a los soldados. Y para mí eso fue una escena que me habló de nosotros como cristianos. No eran barcos preparados quizás para eso. Quizá ellos sentían, changos, yo no tengo espacio en este bote. Pero cuando usted ve la escena de todos los barquitos viniendo a rescatar, usted dice, eso soy yo. Tal vez no sea el yate, o quizás soy un bote familiar, o quizás, no sé, eran tan diferentes, pero todos fueron arriesgando sus vidas para rescatar. Jesús habló por medio de parábolas una y otra vez y nos dijo, ustedes son parte, ustedes pueden ser parte por medio de lo que tengan.